Este es el día que yo, Señor, nos gozaremos y nos alegraremos delante de Él. Saludos, saludos, querida familia, le habla su amigo y su hermano Juan Córdoba en esta hora del día. Me da mucho gusto poder saludarle para continuar nuestra jornada de estudios bíblicos. Qué bueno poder continuar estos estudios. Los sábados no tenemos clase, pero hago excepciones porque ayer, en el día de ayer, pues tuve que atender 2 casos de consejería, y cuando esas cosas pasan, pues entonces los pastores son como los médicos, no tienen horario en muchas partes. Entonces decía que los pastores no tienen horario. Entonces ayer tuve 2 casos de consejería bíblica y tuve que salir a otro pueblo de la ciudad de Nueva York para atender a una persona que está muy, pero muy enferma. No voy a dar los detalles, pero solamente pedirle que oren por la hermana Lidia. Que oren por la hermana Lidia. Mi esposo y yo estuvimos ministrándole un par de horas ayer en la tarde, y luego al regresar tenía una pareja que se piensan casar, que querían consejería prematrimonial. Entonces básicamente acabando de llegar a ese pueblo, que nos tomó como 1 hora llegar aquí, entonces tuvimos que atenderlo, y fue un día muy, pero de mucha labor. No pude dar ni aún la clase de discipulado porque estaba sumamente agotado, y dije, bueno, voy a aprovechar para mantenerlo en el día, y entonces la clase de teología que no di ayer viernes, darlas hoy. Así que me da mucho gusto poder estar con ustedes. Vamos a orar. Padre, te alabo y bendigo tu nombre, porque tú eres, Señor, maravilloso. Tú eres nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, que nos da el bendito privilegio de poder ser tus siervos, tus siervas, llamados con llamamiento santo desde antes de la fundación del mundo, para que seamos sin manchas, santos delante de ti, habiéndolo predestinado en amor por el puro afecto de tu voluntad. Padre, gracias que en el día de hoy me da el privilegio. Señor, sin ti nada puedo hacer. Yo sé que estoy consciente que algunas cosas que se dice de cristología y de teología son abstractas a nuestra mente, porque todavía tenemos una mente que necesita ser renovada y a veces no entendemos. No obstante, confiamos en el poder del Espíritu Santo. Confiamos que como la obra es tuya, como la palabra es tuya, el propósito es tuyo y nosotros somos tuyos. Señor, que tú nos enseñes, nos eduque, nos corrija como tus hijos. Creemos que se va a hacer así. En el nombre de Jesús, amén. Victoria Pool, Dios te bendiga, que hermana. Orando por mi esposa, que está en la reunión de mujeres en la iglesia. En esta hora, ella también está ocupada en la obra ministerial. Esos son ministerios que yo no puedo atender. Ese trabajo con las hermosas hijas de Dios. Ella los dominicanos decimos, hay una expresión que usamos, batuta y constitución, que significa que
ella es bien dinámica, más que yo. Ella se mueve y trabaja. Yo bendiga al hermano Andrés García. Yo quisiera dar un repaso de la clase que dimos antes de ayer, del curso de teología. Algunos hermanos, yo hablo con mucha franqueza. A veces algunos hermanos, cuando oyen la palabra teología, ahí había un hermano que escribió algo, con todo respeto, si el hermano está escuchando, ¿cómo usted puede decir, que el hermano, que yo he oído que la teología es diabólica? Dios mío, Padre Santo, wow. Todo lo de Dios puede ser distorsionado. El hombre, todo lo que el hombre toca, lo puede llenar de impureza. Pero tú decir que teología, la ciencia del conocimiento de Dios, según Él le ha placido revelarlo por las Sagradas Escrituras. Entonces, hermano, primeramente busca lo que significa theos, Dios, logia, estudio de, estudio, no es que Dios pueda ser estudiado, dígame usted, sino que es una forma de decirlo. Entonces, usamos el término, que a propósito no está en la Biblia la palabra teología. Yo le expliqué eso, vea el primer video, yo explico de dónde se originó la palabra teología. Se va a sorprender, así que ve el número 1. Y lo usamos en el sentido espiritual. La manera que este servidor define esa palabra, teología, yo la defino, o sea, usted puede hacer lo mismo. Usted ve algo en la Biblia, lo estudia, y luego usted trata de poner eso en sus propias palabras. Sí, entonces cuando veo el conocimiento de Dios en las Escrituras, yo digo que teología es el conocimiento del Eterno, el conocimiento que Dios tiene de sí mismo, y cómo a Él le ha placido revelar ese conocimiento por medio de las Escrituras y aún por medio de lo creado. Porque las cosas creadas por Él, su eterno poder, se da manifiesta por medio de lo creado. Bien, cierro ese paréntesis, entonces nos vamos a lo que hablamos hace 2 días. Estuvimos hablando de este tema. El tema que estuvimos hablando fue el cielo, esa dimensión espiritual. Y hoy vamos a continuar con ese mismo tema, pero nos vamos a referir a la deidad. Dijimos que el testimonio de las Escrituras, por ejemplo, en Apocalipsis habla de las cosas que están en el cielo, habla de los cielos, y habíamos hablado que cuando la Biblia usa el término cielos, la mayoría de las veces lo usa en plural, cielos. Entonces dijimos que cuando hablamos del cielo, tenemos nosotros, ¿verdad? El invisible, la parte invisible, donde está el trono de Dios, la parte expansible, que es esa división, y la parte señalable o astrológica, donde están los astros. En estos momentos, aquí en Nueva York, es un día soleado. Yo estoy mirando por la ventana y el sol está brillando. Si yo salgo a la calle, en un punto dado yo puedo ver literalmente el sol, la parte. Pero luego de esa parte, cuando los astronautas se lanzan y pasan la órbita, ven esa expansión
y luego por encima de ellos, lo que ellos no pueden ver, está invisible. Entonces, en esa parte invisible es que Dios mora. Tiene establecido su trono. Pero a la misma vez, Él mora con nosotros. Y eso es lo maravilloso. Que bendiga el hermano Francisco. Entonces dijimos que los cielos, eso fue lo primero que fue creado, la parte espiritual. Entonces, luego dice, y la tierra, el polvo, el globo terráqueo. Y dijimos que cuando la Biblia habla de la tierra, el contexto determina si se refiere al globo terráqueo, al globo, el planeta donde vivimos, o si se refiere al hombre como tierra. Por ejemplo, hay un versículo que dice, tierra, 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 oye palabra de Jehová. La tierra, lo creación no podía oír. Bueno, los habitantes de la tierra. Entonces el polvo, que viene siendo la vasija, nosotros somos tierra, somos una vasija. Una vasija, un recipiente que fue creado con el fin de ser morada del Espíritu de Dios. Y usted lo ve en todas partes. Entonces, y cuando yo he preguntado, y yo lo hice en una clase los domingos que yo doy en la iglesia, mañana la doy por la mañana. Entonces yo le pregunto, hermano, dígame una razón por la cual Dios creó el universo. Vamos a ponerlo más sencillo, la tierra, porque hay que vivir. Y los hermanos dieron diferentes cosas. Entonces yo le digo, le voy a dar una razón. Y eso está comprobado sin lugar a dudas. Dios creó el globo terráqueo para convertirlo en un santuario, una morada, para él habitar juntamente con el hombre. Esa es la razón de todo. Y usted puede trazar eso en absolutamente todo en las escrituras. Por ejemplo, ¿cómo lo comprobamos? ¿Qué fue lo que hizo él primero? Después que hizo la tierra, ¿qué fue? ¿A dónde van nuestros ojos? Y dio al huerto edénico, el primer espacio sagrado, el primer templo de Dios fue el huerto. Ahí moraba él. Hasta querubines habían por ahí. ¿De dónde usted ve los querubines? Después que el hombre peca, usted ve los querubines en el tabernáculo. Cierro eso, considero y que Dios nos dé sabiduría. Vamos ahora a la clase de... Cualquier pregunta pueden hacerla. Ahora vamos a ir a la clase que sigue, que viene siendo... A ver si se puede ver ahí. Eso está muy pequeño, pero... Curso de teología, clase número 14, de 31 clases. Esta es la número 14 de 31 que tiene este curso. Para que ustedes sepan por dónde vamos. Es decir, que si hay 13, he dado 14, faltan 17, ¿verdad? Faltan 17 entonces. Entonces es decir que ya yo he compartido, por ejemplo, una persona dice, wow, a mí me interesa estos cursos, déjame. Entonces, la hermana Marisa no está en línea hoy porque ella está en la reunión de mujeres en el templo con las mujeres, con mi esposa. Pero después ella va a estar al tanto y usted le puede mandar una nota. Ella lo está poniendo en un archivo y es de grande bendición porque yo no le he hecho, no tengo el tiempo para hacer tantas cosas. Son demasiadas cosas que durante el día ya estoy pensando en el mensaje de mañana, el culto, las clases, dígame usted, no paro, es una cosa continua, de una cosa a otra. Y por eso siempre les pido a ustedes que me apoyen con sus oraciones para poder seguir el propósito. Bien, yo quiero pedirte que abra tu Biblia
Tiene tu Biblia, ¿verdad? Toma tu Biblia, abre tu Biblia a Primera de Juan, capítulo 5. Como digo, una libreta para escribir, algo para escribir, y la Biblia. Vamos a Primera de Juan y vamos a hablar, continuamos hablando de la parte espiritual y ahora nos vamos a centrar en esta dimensión espiritual que nosotros hemos comenzado a conocer, la deidad o Dios. En esa pluralidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí en Primera de Juan, él dice lo siguiente: había en la iglesia, a través de los siglos, la iglesia ha confrontado muchos enemigos con relación a la deidad. Eso es histórico. Ha habido corrientes heréticas falsas que han negado, por ejemplo, que es imposible que Dios sea un Dios trino, los arianos y todo eso. Otros han atacado la deidad de Jesucristo, que Jesucristo solamente fue un hombre, un buen maestro, como Buda, como todo esto pasado. Otros han querido negar la persona del Espíritu Santo. Siempre a través de la historia usted encuentra esos diferentes debates. Bueno, la manera de resolver los debates es concentrándonos en la fuente y leyendo bajo la guianza del Señor lo que Dios dice en su palabra. Entonces, aquí había en los días de Juan, el apóstol Juan, personas que negaban la encarnación. Por ejemplo, mira aquí, Primera de Juan, está conmigo, sí, Primera de Juan 5, 7. Dice, este es Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, aquí viene el versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Ustedes se expresión en el cielo, en la dimensión espiritual. No es un testimonio. Hubo un momento que Jesucristo preguntó, dígame quién dice la gente que yo soy, ¿verdad? ¿Te recuerdan? Bueno, que tú eres Elías, Juan el Bautista, uno de los profetas, y luego el Espíritu, el Padre le revela a Pedro y dice, tú eres el Cristo, que significa Mesías, Mesías, el Hijo del Dios viviente. O sea, el Cristo, el Hijo de, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está el Dios viviente y está el Cristo. El Verbo se hizo carne. Ahora, aquí dice que el Espíritu ha tenido, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. En el cielo se da testimonio. En la tierra dan testimonio y en el cielo también se da testimonio. Dice el Padre, número 1, ¿verdad? El Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y estos tres son uno. Yo no sé, como dice una expresión, más claro no canta un gallo, dice en mi país. Yo sé que también hay debate con relación a esto, la unicidad. Hay muchas cosas que se dicen. El propósito hay personas que pueden debatir esto y disfrutar. Este no es el propósito de nuestro enfoque en la teología. Las personas que quieran ir, por ejemplo, si esto fuera una página de apologética y de debate, usted puede.
yo no tengo tiempo para eso. Hay personas que sí lo tienen. Yo simplemente quiero concentrarme en la Biblia, leer la Biblia y dejar que el Señor le dé testimonio a ustedes si lo que se está diciendo es correcto o no. Si digo algo falso, entonces usted cambia el canal. Por eso digo, confirme lo que lo digo, y por eso siempre le digo, por favor, tenga su Biblia a mano. No asista a un culto, a una reunión, a una iglesia, a una conferencia, sin su Biblia a mano. Los cristianos están ya muy acostumbrados a ir a los sitios y sentarse. Y algunos de ellos no llevan ni la Biblia, ahora llevan el celular. Con respeto a usted, el celular no es la Biblia. Ya yo he hablado de eso. Y yo quiero que usted considere, si el celular suena, usted se va a distraer. Y usted no va a saber encontrar los versículos. Y si no anda con Biblia y se le queda el celular, se quedó sin ver la palabra. Pero bien, usted haga como usted desee, pero esa es mi postura con relación a eso. Yo personalmente, en la Iglesia del Cuerpo de Cristo, yo no quiero ver celular cuando yo estoy predicando. A no ser que a ustedes, si se le quedó, bueno, yo personalmente, yo no quiero ver celular, yo quiero ver una Biblia. Para que aún las almas nuevas aprendan a encontrar los capítulos y marcar y escribir en todo eso. Entonces aquí vemos que en esa dimensión espiritual, podemos decir la deidad con una familia, podemos decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, esa unidad, esa concordancia, esa unión, podemos compararla nosotros a una familia. Ese entrelace que hay en el Dios infinito. Entonces, ahora nosotros vemos déjame mostrarte, creo que debo mostrarte la primera parte del estudio para que usted pueda entender lo que voy a decir ahora. Creo que así sería más claro. Déjame ir acá. Déjame ver dónde que está. Aquí. Sí, quiero mostrarte. No, me disculpa, yo creo que la claridad no nos permite que lo vea. Creo que no lo pueden ver, lamentablemente. Déjame ver algo. No. Aquí. No sé si lo pueden ver un poquito, ¿verdad? Pero yo lo voy a ir exponiendo. Que bendiga a la hermana López y a todos y a todas. Los que están conmigo hoy sepan que hoy hice una excepción porque anoche estuve muy ocupado en el ministerio. Las clases son de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Doy cristología. Entonces, en la tarde, en la noche, a las 7, teología. Hoy estoy usando este tiempito que tengo para dar la clase de teología, para mantenernos en el ritmo y así los hermanos no se pierdan la clase. ¿Ve? Estamos hablando de la dimensión espiritual y hablamos de la deidad Padre, Hijo, Espíritu Santo, 1 de Juan 5:7. Ahora, al leer aquí, Elohim, Génesis 1:1, usted sabe que ahí esa palabra es una pluralidad, no está en singular. En el principio, Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Elohim. Y yo dije, cuando hablé de la creación, usted puede recordar, si tiene sus notas, por eso voy a tomar notas, porque así usted puede regresar y usted puede ver lo que fue dicho, porque uno no va a retener todo, solamente escuchándolo. Entonces, dijimos que cuando la palabra Dios, Elohim, aparece 2700 veces. Ustedes recuerdan, queridos hermanos, que dijimos eso, ¿verdad? 2700 veces usa la palabra Elohim, Dios. Y lo interesante de esto es que cuando se usa Elohim, Dios,
Dios se introduce a sí mismo, ¿no? Y Él se introduce como el creador del universo. Todos están acá. ¿De dónde vengo? Entonces Dios dice por Moisés, en el principio, yo, Elohim, soy el creador de absolutamente todo. Soy el creador de todo, no el salvador de todos. ¿Usted está entendiendo? Entonces, luego dije que cuando usted ve la palabra Jehová, y yo digo, y mire si es cierto, David, que era un hijo de Dios, dice, Dios es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué dice David? Jehová es mi pastor, porque Dios se le había revelado a él. Dios es el creador de David, pero David tenía que ser salvado por Jehová, para que diga Jehová es mi pastor, Jehová es mi redentor, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Sidkenu, porque ya hay relación. Eso hay que tenerlo siempre en mente, ¿verdad? Para que la persona dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios. No, tú eres una criatura de Dios, querido amigo. Tú necesitas redención. Redención. Entonces vemos aquí vemos al Dios eterno, esa dimensión espiritual de la deidad. La deidad. Los cielos. Lo más importante de los cielos, donde nuestros ojos no podemos ver absolutamente nada. Lo más importante de los cielos es aquel que está sentado en el trono. Es aquel que mora en los cielos. Es aquel llamado Jehová de los ejércitos, que está rodeado de ángeles, querubines, serafines, los 24 ancianos, etc. Entonces, ahora vamos a ver estos aspectos. Primeramente, vamos a ver qué dice Dios, qué dice Cristo del Padre en Juan 4. Usted conoce este pasaje, pero como yo le digo a usted, hermano, mire la riqueza de la palabra. Quizá alguien lo ha notado. Mire la riqueza de la palabra. La riqueza de la palabra, que leemos un versículo en un tema y la próxima clase leemos el mismo versículo tratando de otro, porque es la misma palabra multifacética. Yo no sé si usted puede entender eso. Que esa palabra brilla, se ve por un ángulo. Usted debe vivir su vida enamorado de la palabra, porque la palabra le va a llevar a usted a enamorarse, a amar al Señor. Yo te lo digo constantemente. Una de las tristezas que yo tengo más como pastor es que yo veo los cristianos, la mayoría, con una apatía a la palabra. Como que pocos ni conocen su propia Biblia. Y eso es muy lamentable. Muy lamentable. Y van a dar cuenta a Dios. O sea, ¿qué tú haces en esta corta vida? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te impulsa en la vida? El trabajo, el dinero, el sexo, qué sé yo. Todas las cosas que hay en esta vida. Regalos de Dios que son buenos. Pero nada debe apasionarnos más nosotros que el Señor, su palabra, su propósito. Para eso estamos en el planeta, hermano. Nos vamos, volamos. Dice aquí en Juan capítulo 4. Aquí tiene el Señor un diálogo teológico con una mujer. Era un diálogo teológico muy profundo. Es más, uno de los diálogos más profundos en la Biblia, yo considero esto. Esta mujer de mala fama, la mujer samaritana, la famosa mujer samaritana. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran una mixtura. En el año 746 por ahí, el reino se dividió. Israel era una monarquía bajo Saúl, David y Salomón. 40 años reinaron entonces.
Y en un momento que por causa de su idolatría, Dios dijo que lo iba a separar, lo iba a castigar. Entonces 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus se quedaron al sur, Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus al norte. Esas tribus fueron tomadas por los asirios, y lo que ellos hacían era que se llevaban mucha gente cautiva y la regaban por todo su imperio, y ellos traían sirios para diluir la raza. Lo que quedaron gente todavía pobre y demás, judíos, ellos los mezclaban, ¿está entendiendo? Y se diluía la raza. Y de ahí fueron formar los samaritanos, judíos que quedaron ahí y se mezclaron. Y por eso es que dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban. ¿Por qué? Porque los samaritanos tenían práctica de los sirios, porque estaban mezclados con ellos. ¿Estamos entendiendo? Esa es la razón. Entonces dice, y era necesario que Jesús pasara por Samaria. Mientras los discípulos fueron al pueblo a buscar comida. Y yo no voy a entrar en todos los pormenores, pero yo quiero solamente ir al punto. Cuando ella le dice al Señor y le habla comienza a hablarle de que, ustedes los judíos adoran en este templo. Porque era así. Ustedes adoran en Jerusalén. Ustedes que están abajo, en la parte de abajo, en Judá, Jerusalén. Ustedes adoran en el templo allá en Jerusalén. Y nosotros, que somos samaritanos, como no nos llevamos, no podemos estar con ustedes. Había una división. Nosotros adoramos en el monte Gerizim. Todavía existe. Entonces el Señor le dice a ella, le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este templo, ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Extraordinaria verdad. En otras palabras, no va a ser una adoración basado en un lugar físico. Nuestra adoración mañana o cualquier otro día no es en un lugar físico. ¿Por qué? Porque ahora viene la respuesta. Él le dice a la mujer de Samaria, tiene la Biblia abierta, ¿verdad? Juan 4:22. Él le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y le dice, nosotros, los judíos, y es cierto, adoramos lo que sabemos. Adoramos lo que sabemos. Querida familia, usted nota que los judíos no hay idolatría en los judíos. Yo he estado en sinagogas y no hay ídolos, no hay nada. Ellos están conscientes. Toda la religión del mundo, el paganismo, todas, especialmente en esta semana, con toda esa hipocresía y fanfarronería y gente que se crucifican y 7 palabras y aquí y allá y toda la parafaneria que hay. Personas no visitan para este tiempo pensando que nosotros vamos a seguir la misma corriente, como ese programa. Entonces, con todo el respeto, yo no sigo ese formato. ¿Quién dijo que hay que predicar 7 palabras? Que hay que todo eso. ¿Quién dijo que hay que hacer eso? Con todo el respeto a usted, en sus respectivas iglesias, yo respeto a usted, porque yo lo practiqué. Ahora, según el trato de Dios con nosotros, yo no veo la necesidad de seguir esa tradición. Esa tradición, o sea, la iglesia está muy presta para seguir esa tradición. Pero si un cristiano mesiánico te dice, ¿por qué tú no guardas días de reposo? Nos dicen a nosotros. Porque eso es de Antiguo Testamento. Prácate y te coge la Biblia y te pica con la misma Biblia porque tú no conoces que eso no es cierto. Pero cierro eso, es para que usted vea la ignorancia. Se repite lo que se oye, no repita lo que se oye. Verifícalo.
lo que el hermano Juan Córdoba te dice, coge la Biblia, anótalo, pregúntame. Si digo algo errado, tengo que decir, hermano, eso, yo dije esto. No. Tú te bendiga, hermana Mercedes. Ok, ahora, aquí viene lo que tiene que ver con la dimensión espiritual. La mujer de Samaria está pensando en una adoración material, en un monte, en un lugar, en un ritual. Ellos tenían sacerdotes, los samaritanos tenían sacerdotes. Era una copia del sacerdocio del templo acá. Ellos copiaban, tenían sacerdote, ofrenda, todo lo que tenía Israel. Entonces el Señor le dice a ella, mira, mujer, yo te voy a decir algo, te voy a poner las cosas muy claro. Esto es un diálogo, digo, la hora viene y ahora es. El momento viene y el momento es ahora, en este momento, porque sabía que él iba a morir. ¿Está entendiendo? Y ahora es, cuando, mire esta expresión, los verdaderos adoradores, los verdaderos adoradores. Yo les hago, querida familia, esta pregunta. Si él habla de verdaderos adoradores, ¿qué él está implicando? Que hay falsos adoradores. Entonces, ¿usted cree que lo que está pasando hoy, esta semana, es verdaderos adoradores? No, eso es falsa adoración. Porque esas personas, a partir del lunes en adelante, ellos siguen con su idolatría. Ellos siguen con su vida. Yo recuerdo en la República Dominicana, cuando yo era jovencito, niño, que yo vivía con mi tía y mi abuela, ¿qué hacíamos nosotros a Semana Santa? Nos íbamos a la playa, yo recuerdo eso todavía. Alquilábamos un lugar y nos íbamos a Puerto Plata. Y allá estábamos en la playa, y nosotros gozábamos. Esa playa tan hermosa de mi país, en Playa Dorada, todos esos lugares, y era algo fenomenal. Y era una caravana, eso era un ruido, los muchachos, y grito, Semana Disque Santa. Eso es falsa adoración. Entonces, aquí en este diálogo teológico que tiene con la mujer de Samaria, dice, mira, mujer, déjame ponerte, versión mía, la carta sobre la mesa, los puntos sobre la hora viene. No es en el monte Gerizim, no, ahí. No es aquí, no, en espíritu, en verdad. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque él iba a morir. Llegaría el momento cuando iba a morir, el velo se iba a rasgar y él iba a decir, consumado es, terminado está. Que ahora, no en un templo terrenal, aquí y allá, sino plan original, el Edén, un templo espiritual, donde Dios se comunicaba. El Edén era un microtemplo y luego el tabernáculo fue otro microtemplo, y el templo de Salomón, como una réplica de eso que Dios siempre ha anhelado con el ser humano, la deidad, el eterno, habitar con nosotros. Eso debe nosotros verdaderamente, yo digo, enternecer el corazón y dar gloria. Entonces aquí vemos esto acá. Dios, el verbo, entonces cuando dice Dios es espíritu, ¿qué dije anteriormente? Sustancia inalterable, ¿verdad? Dios es espíritu. Si usted no tiene espíritu, su cuerpo, usted se levanta. ¿Cuándo es que viene la muerte de un ser humano? ¿Qué es lo verdad? La verdadera persona no es lo que nosotros vemos, usted, su cuerpo. La verdadera sustancia, lo que está dando vida es espíritu. Eso es sustancia. Es invisible, pero es sustancia. Dios es
espíritu. Entonces vemos aquí espíritu. Vemos aquí esa sustancia. Entonces vemos también que la evidencia de esa sustancia, de esa realidad, es el verbo. O sea, ustedes recuerdan, para que ustedes, porque yo sé que a veces estas cosas son un poco abstractas, como que no podemos afincar, porque estamos hablando de cosas que a nosotros se nos hace difícil de conceptualizar. Y no es una buena palabra, pero porque Dios no es un concepto, Dios es una realidad, Dios es espíritu. Pero, ¿cuál evidencia? ¿Cuál sería la máxima evidencia, diríamos usted, de la existencia de Dios, aparte de lo creado? Su verbo. El verbo, Dios que es esencia, Dios que es espíritu, se encarna en el verbo. Muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy, ¿cómo dice? La misma imagen de su sustancia. La misma, no una fotocopia, una copia de carbón. La misma imagen de su sustancia. Pero no en el sentido físico, porque Dios no tiene apariencia física, en el asunto de sus atributos. Todo lo que el Padre es: misericordia, perdonador, redentor, amoroso, que se airaba, se indignaba. Todo eso lo manifestó Jesucristo. Entonces, si alguien dice, bueno, en el reino de los cielos nosotros vamos a ver al Padre. No. Vamos, en términos físicos, en términos de ver, vamos a ver al Hijo. Vamos a ver al Hijo porque el Padre mora en el Hijo. Entonces vemos eso acá. Ok, ahora bien. Ahora bien, ahí está esa parte. Ahora, vamos ahora, en realidad, este es un solo punto, esta clase es un punto largo que tiene diferentes componentes y es va continuando en lo que se está diciendo. Yo quiero que tú ubiques Hebreos capítulo 12 para que vea ahora lo que tiene que ver con la creación del cielo y continuamos en el diálogo. Dios bendiga a Vacía de Misericordia. Te saludamos en los cursos de teología desde la ciudad de Nueva York, clase número 14 de 31 clases. Yo quiero que usted vea conmigo, querida familia, Hebreos capítulo 12. Toma tu Biblia y por favor búscala a Hebreos 12. Dijimos que esa bella comparación de Dios como familia, Dios como familia, y esas expresiones tan hermosas que habla, por ejemplo, mi hijo amado, que tengo contentamiento. Dios tiene un solo hijo, con H mayúscula, y Él tiene millones y millones y millones de hijos, con H minúscula, hijos adoptados, hijos siervos. Esos somos nosotros. Entonces, la maravilla de esto, querida familia, es esta. Dios tiene tanto contentamiento en ese hijo que en vez de él destruir la humanidad, lo hizo en la época de Noé, la destrucción que hubo. Entonces, Dios a esta familia determina no destruirla a pesar del pecado, sino redimirla, salvarla. ¿Cómo procedemos nosotros con nuestros hijos? Nuestros hijos a veces
tenemos 4 o 5, la cantidad que tiene, y hay uno que siempre es rebelde. El corazón nuestro se va hacia ese hijo o hacia esa hija. ¿No es cierto? Nosotros no le vete de la casa, tú eres un perverso. No. Nosotros lloramos. Como el hijo pródigo. Nosotros lloramos con nuestros hijos. El padre tuvo gran tristeza por la rebelión del hombre, de la humanidad. Él tenía todo el derecho de acabar con todos nosotros. Tú naciste, viniste con la herencia de Adán, te mueres para el infierno que vas, sin ningún tipo de chance. Él no optó por hacer eso. Él optó por extendernos la escalera de Jacob, el Gólgota, la cruz, rescatarnos, redimirnos, salvarnos, perdonarnos, amarnos. Ese es nuestro Dios, a diferencia de todo esto, toda esta parafanelia religiosa de esta semana, toda esta charlatanería de la vía dolorosa y tantas cosas que hace la gente, como si por eso iban a honrar a Dios. Lo están deshonrando, porque luego andan en borrachera y pecaminosidad. Ahora, yo te bendiga, hermano Jorge. Ok, ahora, aquí en Hebreos 12, una familia es nuestro Padre. Hebreos 12, versículo 9. Está hablando aquí el contexto. Está hablando el escritor a la carta de los Hebreos. Yo opino que fue Pablo, pero el escritor, él está hablando de cómo Dios disciplina. Él dice, si un padre de familia disciplina a sus hijos, no a aquellos que no son sus hijos. Y él dice por un momento, si yo lo dejo sin disciplina, como yo soy vuestro padre, si tú dejas a tus hijos sin disciplina, como es típico de esta sociedad, que los hijos hacen lo que les da la gana, básicamente, no todos. Los hijos, si se quedan sin disciplina, ahí está el problema, viene el sufrimiento. Nosotros no podemos disciplinar a los hijos que no son nuestros. Él dice, ¿qué es el hijo? ¿Qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, Hebreos 12:8, de la cual todos han sido participantes. Oiga bien, él dice aquí que todos los hijos de Dios participan de la disciplina. Si alguien no la ha recibido, entonces no es hijo de Dios. Si te dejo sin disciplina, tiene la Biblia, está viendo la Biblia. ¿Vale? Versículo 8. Entonces sois bastardos y no hijos. Si Dios no está contigo ahí, redarguyéndote, tratando contigo, pécate, arrepienta, humilla, vuelve, cae, te levanta, busca, clama, llora, gime. El Señor con la vida tuya a través de los años, en el caso mío 54 años tratando conmigo. Entonces, por otra parte, Hebreos 12:9, estamos ahí, por otra parte, tuvimos a nuestros padres, está diciendo, terrenales. Está haciendo el contraste entre el método que Dios usa para tratar con nosotros y el método que usan nuestros padres para tratar con nosotros. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Wow, eso sí es una verdad tan grande, hermano. Hoy día los hijos lo que hacen es que insultan a sus padres. Yo no me crié con mi padre. Lamentablemente, mi mamá me crió a mí y a mis 4 hermanos en la República Dominicana. Y yo nunca olvido que ella me dio, nosotros hicimos una pela
azote me azotó. A mí y a mis dos hermanos, porque le desobedecimos. Ella seguramente me había azotado anteriormente, corrigiéndome como muchacho. Pero yo recuerdo exactamente por qué ella me azotó y eso marcó mi vida. Y yo siempre la he venerado a ella porque hizo lo correcto. Nos dio una orden a los varoncitos y nosotros desobedecimos. Y cogió el azote, hermano, saliendo del baño los tres, desnudos, muchachitos. Ay, Dios, mojado. El grito por todas partes. Yo recuerdo eso. Dice, los venerábamos. Yo recuerdo ese episodio claro de tantos años. Es más, que mi mamá cuando estaba viejita, antes de morir, ella ni se acordaba de eso. Y mi mamá, yo sí me acuerdo de eso. Y dice, nosotros los venerábamos. Entonces, mira la pregunta aquí. Este es el punto que yo quiero que usted vea. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor? Oiga esta expresión. Al Padre de los Espíritus y viviremos. ¡Wow! ¡Wow! Si veneramos a nuestros padres, que nos disciplinamos más o menos como ellos querían, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué al Padre de los Espíritus, aquel que está en esa dimensión espiritual, ¿por qué no lo veneramos, lo respetamos a Él? La expresión es el Padre de los Espíritus. Es decir, toda persona, todo ser humano tiene espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces dice, ¿por qué no venerar al Padre de los Espíritus? Aquí en Números capítulo 16, número 16, nos pasamos al libro de Números en el capítulo 16. Cuarto libro de la Biblia, ¿verdad? Números 16. ¿Cómo lo llaman los hebreos? Bet Midbar. En el desierto. ¿Te acuerdas cuando estudiamos el Pentateuco? En el desierto, Bet Midbar. En el desierto. El libro del peregrinaje de Israel en el desierto. Número capítulo 16, familia. Número 16. Dieciséis, 11. Y te voy a explicar, no vas a entender por qué leo este texto. Acuérdate lo que dije. El Padre de los Espíritus. El que es dueño de los espíritus. Porque Dios es un ser espiritual. Dice, esto se trata cuando Coré y 250 hombres se juntaron contra Moisés y dijeron, basta ya de vosotros. ¿Qué es lo que te pasa a ti, Moisés? Tú te estás levantando sobre la congregación. ¿Qué te pasa a ti? Todo el mundo es santo. Dictó sentencia de muerte en su momento. Querido hermano, yo bendiga a la iglesia evangélica de Puente Alto. Querido hermano, déjame decirte algo. Nunca te rebeles contra el liderazgo de una congregación. Mejor habla, dialoga. Hay algo en el pastorado privadamente. Yo sé lo que le hablo, yo lo hice. Tuve 15 años en una congregación, hablé privadamente con mi pastor porque veía ciertas cosas. Tomamos un desayuno, entonces yo me despedí. Lo hice siendo pastor de otra congregación, que hay muchos pastores, pluralidad de pastores, y yo me fui porque veía intereses creados en ese sitio. Yo no podía participar de eso. Entonces, nunca busque o te haga aliado o aliada de alguien. No. Pecaría contra Dios si lo hace. Dios toma carta en el asunto.
Ellos se rebelan y luego dice 16:11, por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues, Aarón, ¿qué es para que contra él murmure? Está murmurando contra el sumo sacerdote. Fue contra Dios que pecaron. ¿Y sabe lo que pasó? Que descendieron vivos al Seol. El Padre de los Espíritus, Dios, el Padre de los Espíritus, a quien debemos venerar. Ellos no lo veneraron, ¿están entendiendo? No veneraron al Padre de los Espíritus y vino la sentencia de muerte. Ese es el punto. Sentencia de muerte. Y en el capítulo 27, ahí mismo, de número 27, 16, dice lo siguiente. Número 27, déjame ver, sí, 16. Mire esto, lo que dice. Versículo 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, escuche bien, Dios de los espíritus de toda carne. ¿Usted me está entendiendo? Estamos confirmando lo que dice Hebreos 12:9. Dios, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Usted no puede formar una doctrina de un solo versículo aquí, como hace mucho. Un versículo y ya quieren formar una doctrina. No. Está la ley de 2 o más testigos, dice la palabra. Por boca de 2 o más testigos será todo confirmado. ¿Lo dice o no lo dice? Dios dice eso y es el primero que se sujeta a eso. 3 son los que dan testimonio en la tierra. 3 son los que dan testimonio. Usted ve esa ley. Dios se sujeta a sus propios mandamientos, hermano. Entonces, aquí dice que dice, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda la carne, un varón sobre su congregación. Él es el Dios de todo espíritu. Entonces nosotros encontramos en la Biblia, llegando a la recta final. Déjame ver si yo te puedo proyectar esto. A ver si lo puedes ver, lo que están tomando notas. Aquí arriba, déjame ver si puedo subir acá. Creo que sí, ¿verdad? La segunda, para que usted pueda ver y tomar sus notas. Mire aquí. Miren. Tenemos aquí la creación del cielo, que viene siendo la dimensión espiritual. Tenemos nosotros que Él es el Padre de los espíritus, de toda carne. Toda carne. Tenemos aquí la confirmación en el Nuevo Testamento que Dios es el Dios de todo espíritu. Número 16:11 y número 27:16. Hermana Ramos, qué bueno que, hermana, volverte a ver. El lunes continuamos la clase, mañana pues ya sabes, tenemos reunión, los domingos, los sábados tampoco. Hoy fue una excepción porque anoche tuve 2 emergencias de consejería, entonces no pude estar con ustedes. Por eso pues, hoy lo hice. Muchas bendiciones a ustedes. Y también a Mayra Martínez. Dios le bendiga, querida hermana. Inviten a otro hermano que estudien con nosotros. Invítenlo. Mándele el estudio, dígale, únete, esto a las 11 de la mañana. Invítelo, para que las personas puedan, que formamos una gran familia de personas que estudiemos la Biblia. Ok. Dios de los espíritus. Entonces, aquí viene esta parte. ¿Cuál es la naturaleza de la creación celestial? ¿Cuál es la naturaleza
de la creación celestial es una naturaleza espiritual. Entonces, Dios bendiga al hermano Luis Chávez. Entonces, cuando la Biblia dice Dios de los espíritus, los ángeles también son seres espirituales. Okay. Nosotros, cuando Dios nos creó, ¿cómo usted cree que Dios nos considera a nosotros? ¿Seres materiales o seres espirituales? Nosotros somos seres espirituales porque tenemos la imagen de Elohim, del Eterno. Lo creó a imagen y semejanza. No fue a la imagen y semejanza de algo material. O sea, que Él a nosotros nos dio un cuerpo físico y plasmó en nosotros su naturaleza. El Ruach. El Ruach. Dios bendiga a Mara López. Bienvenida. Sí, tenemos estos estudios a las 11 de la mañana, de lunes a viernes, y a las 7 de la noche. Hoy estoy sábado porque dije que tuve 2 emergencias de consejería, entonces me cogió todo el tiempo, como 5 o 6 horas. Gracias a Dios que pudimos hacer esa obra. Ok, entonces, Dios es el Padre de los espíritus, plural, ¿verdad? Entonces, todo ser con excepción de la dimensión animal es muy diferente. Ellos se mueven por instintos. El punto es que dice, Él es el Dios de los espíritus. Lo que dice, y el hombre vuelve al polvo y su espíritu y su alma vuelven a Dios que lo dio. Dios reclama, esto es mío. Entonces, este cuerpo, yo te di este cuerpo, para que por medio de ese cuerpo tú proyectes algo que me impactó. Ahora, gracias a que Dios me mostró la memoria. Algo que me impactó es que todo el paganismo, los paganos, los que no tienen a Dios, ellos tienen templos e imágenes con sus dioses. Los judíos y los creyentes no. Aquí está el porqué. Porque nosotros somos la representación de Dios. En vez de tener ídolos, Dios dice, aquí está mi representante, que está mi imagen y mi semejanza. Usted, Rosy, la otra, López, Diego, el otro, Juan Córdoba, nosotros. Nos movemos en el mundo y no andamos con un muñeco encima, no, yo soy representante de Dios. Imagen y semejanza, yo soy tu representante. Tengo su imagen, su espíritu, el espíritu que está en mí y el Espíritu Santo y la palabra, yo te represento a Elohim, al Eterno. Somos sus representantes. Hagámoslo bien y no le causemos que blasfemen el nombre de Dios por nuestra forma inapropiada de ser. Dice aquí, propósito de la creación celestial es angelical. Angelical. ¿Qué significa eso? Que son mensajeros. La palabra ángel es mensajero. Entonces, ustedes saben. Son espíritus administradores, enviados, o sea, ángeles. Yo creo, aunque nosotros no vemos, los ángeles tienen que tener una actividad en todo. No hay razón para pensar que Dios no use esos mensajeros para ejecutar su voluntad, aunque nosotros no veamos nada. Eso es irreverente. Eso es irreverente. Irrelevante. Y también, ahí está, ¿ves? No sé si lo ven, en la parte de abajo. Ángel, definición, mensajero. Un diputado. En el gobierno que hay un diputado, los diputados, ellos son mensajeros, representantes, van y hacen eso. Pero por excelencia,
por excelencia, nosotros somos aquellos que somos sus mensajeros, su mensajero. Hemos llegado a la conclusión de esta clase. Si alguien tiene alguna pregunta, en un par de minutos, quiero reiterar mi agradecimiento a Dios por el privilegio que me ha concedido de poder hablar la palabra. Le pido oración por el viaje misionero que se está acercando el día 20 de abril. Partimos para la República Dominicana. Este servidor con otros hermanos, somos 12. Porque bien, queridas mujeres, 8 mujeres y 4 hombres. Las mujeres, Dios bendiga a las mujeres, siempre están. Ese llamado para hacer esta obra respondieron 8 mujeres y yo con una iglesia americana, no es de la iglesia nuestra, es una iglesia americana que nosotros compartimos el templo aquí en Nueva York. Los dueños del templo que nosotros alquilamos. Entonces, eso yo puse en mi corazón porque me encantan las misiones. Yo quería ser misionero cuando jovencito, pero terminé, pues, no es lo que yo quiero, ni lo que el Señor quiere, pastor. Entonces, que ustedes oren por ese propósito. Vamos a estar en un centro juvenil, en hospitales, diferentes cosas, que vamos a estar en diferentes lugares en la República Dominicana. Que Dios nos guarde, ¿sabes? Un poquito de tensión por el asunto de hay que orar mucho por Haití. Los que viven en el otro lado de la isla. La española, la República Dominicana, se divide por una frontera frágil. Y ahí se cruzan buscando ayuda. No tienen comida, no tienen gobierno, no tienen nada. Hay que orar mucho por ellos. No podemos nosotros tratarlo con... uno se indigna porque la manera que ellos proceden, o sea, son personas que están en una misma isla y son dos polos opuestos. Haití es como un desierto. La República Dominicana tiene de las mejores playas del mundo, tiene montañas, tiene ríos, y ellos, porque se ha habido mucha destrucción aún de la topografía. Si usted ve un avión, una foto, usted ve la diferencia, el verdor que hay acá y allá. Pero independiente de todo eso, porque ha habido mucho abuso con ellos, hay que orar por ellos, hay que darle comida, ayudarle. ¿Okay? Cuando yo un viaje misionero, cuando yo era jovencito, cerca de la frontera de Haití, cerca de la que se llama Montecristi, y ahí se cruza, ahí está. Entonces, en una cosecha de guineo estaba el pastor en esa área rural. Doy este testimonio para que usted vea. Y yo fui, ¿dónde? Yo digo, yo vengo, ¿verdad? De Nueva York, un muchachón yo. No sé si tenía 20 años, no recuerdo. Pero el asunto fue que yo estoy buscando el pastor, los pastores, eran como 3 o 4. Hermano, cuando yo llego, ellos estaban se encontraban ellos en una plantación de guineos. Las chiquitas bananas importábamos, trabajando los pastores en ese calor, con un machete, con una gorra de paja completamente empapados ahí, trabajando. Y luego en la noche, reunirse en esas casuchas humildes. Yo me acuerdo que hasta me enfermé una de las veces que fui allá, por el agua. Pero el Señor se glorificó ahí. El primer convertido fue un haitiano, yo lo recuerdo.
el primer convertido, un haitiano fue. Y ahora creo que hay más de 12 o 13 o 15 congregaciones por esa parte ahí, hermano. Muchos son haitianos los creyentes que están ahí, por necesitados. Entonces, uno tiene que estar dispuesto a ir en lugares rurales. A mí personalmente, aunque he vivido en la capital del mundo, en los Estados Unidos, por 54 años, a mí me atraen más los campos, las áreas rurales. Por ejemplo, en Nicaragua, yo me di el privilegio de ir a Nicaragua, un área rural. En Trinidad, Tobago también. Y en Colombia y en otros lugares que Dios nos permite dar estos viajes. Pero bien, hermano, no quiero tomar más el tiempo. Quiero reiterar mi agradecimiento a ustedes por vuestras oraciones en este proyecto. Algunos hermanos me han suplido para poder dar el viaje, ¿verdad? Por la mitad, Dios me ha dado ya los recursos por la mitad, falta un poquito, pero yo confío que el Señor va a suplir de aquí al 20 para poder completar, para poder hacer esto. Y porque esos lugares hay que llevar, uno no va a traer, hay que llevar, hay que ayudar, hay que compartir. Entonces, y lo había mencionado que el Señor me ha permitido dar, que son como 5 o 6. El Señor se ha encargado de ayudarnos y eso yo confío que lo hará también. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero agradecerte sumamente, darte gracias por ayudarnos a compartir tu palabra. Gracias porque tú nos ayudas, tu Espíritu nos guía toda a tu justicia. Aquí lo que cuenta es que tú seas glorificado, que tu palabra llegue, que tu palabra se imparta, que tu palabra se imparta y impacte. Que sea una palabra no adulterada, que no sea un evangelio contemporáneo, light, que no sea un evangelio de prosperidad, de busca de dinero, de busca de fama, no. Manténnos en la sencillez, en la humildad de Cristo. Bendice a cada hermano que por tu gracia le llegara a este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Quieren que familia, un abrazo con ósculo santo a todos ustedes. Comparte el contenido, por favor, comparte el contenido. Y mañana, Dios mediante, vean el estudio, el mensaje. Yo estaré predicando sobre la armadura de Dios a las 2 de la tarde. Estoy poniendo Efesios, entonces posiblemente sea bilingüe porque hay dos personas que lo hablan español, quizás. Si vienen, pues lo haré bilingüe, pero de todas maneras es un privilegio estar con ustedes. Dios les bendiga, hermano. Disfruten la presencia del Señor mañana. Estudien y que el Señor se va a glorificar. Dios les bendiga, hermano, y compartan el contenido.